Bien, cortó la reunión. Iba a estar atenta, pero se nos fue. En la siguiente corte del Zoom ya damos el inicio, ¿ya? Bien. A ver, chicos. Les decía que el transporte pasivo obedece las leyes de la física. Una ley física es la gravedad, por ejemplo, ¿no? Y si yo digo que suelto este lápiz o este lapicero, va a caer hacia el suelo, ¿no? Bien, es una ley física. Poder derrotar una ley física es imposible, ¿no? No podemos ir en contra de las leyes físicas. Por ejemplo, debido a la gravedad, como yo tengo esta estructura, si la estructura está así recta, probablemente el plumón se mantenga ahí. Bueno, es que este plumón es circular, se mueve, pero lo voy a mantener. Inercia es una otra ley física, que dice que si un cuerpo está en reposo, pues va a permanecer en reposo. Pero si yo a la superficie la inclino y genero una pendiente, obviamente el plumón se va a ir, ¿no? Por la gravedad. Y más que tiene una forma circular, pues es fácil también que ruede. Es una ley física. No genera ningún gasto de energía para mí, porque yo simplemente lo suelto y se va a rodar. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero subirlo? Entonces ahí sí yo voy a tener que con mis deditos subirlo y subir. Va en contra de la gravedad, no está subiendo. Como cuando uno baja o ves una pendiente, no quieres subir desde, por ejemplo, cuando están en la filial, en la universidad, y quieren subir hacia la plaza de armas, caminamos cuesta arriba, nos cansa más, ¿no? Pero cuando caminamos cuesta abajo, a veces uno se deja ir, cuando somos más chicos, más niños, tal vez nos dejamos ir y, y hasta como juego, ¿no? Entonces, cuando algo va en contra de las leyes físicas, gasta energía. Pero cuando algo obedece las leyes físicas, pues es más fácil hacerlo. Algo así ocurre con la membrana celular. El transporte pasivo es aquel que obedece las leyes físicas y por lo tanto no se consume energía. ¿Y qué es la energía en la célula? Bueno, la energía en la célula se denomina ATP. El ATP es como la moneda energética. En este caso, el ATP o moneda energética significa adenosín trifosfato, que lo vamos a ver en un momento, no lo vamos a ver la clase próxima. Y ¿cuándo se produce el transporte pasivo? Cuando existe un gradiente de concentración. ¿Cómo es esto en español? Si tú te fijas en la imagen, en un lado de la imagen hay más concentración de esta molécula, CO2, y del otro lado hay menos concentración. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Para poder hallar un equilibrio, se produce un gradiente de concentración. Pasa del lado en que hay mayor concentración, pasa la molécula al lado en el que hay menor concentración hasta que ocurre un equilibrio. Entonces obedecen las leyes físicas porque simplemente pasa. Nada más. No hay ningún problema. En algunos casos el transporte es simple y en otros casos es facilitado. Pero hasta ahí, ¿entendemos? Hay más concentración en un lado y menos en el otro y por lo tanto pasa. Como por ejemplo, que se llenara este ambiente, como ya no podemos ni movernos, pues tenemos que pasar al otro ambiente, ¿no? Algo así ocurre con eso. Bien. ¿Cuándo la difusión es simple? Bueno, esta difusión es simple cuando, como te explicaba hace un momento, pequeñas moléculas pasan a otro lado de la célula, dentro o fuera, por un gradiente de concentración. O sea, de que hay mayor cantidad, pasan al ambiente en el que hay menor cantidad. Este puede ser a través de la bicapa, o sea, cuando pasan de frente por la capa sin ninguna compuerta, o cuando pasan a través de los canales. Entonces, simple cuando pasan nada más por la bicapa. Generalmente esto ocurre en el caso del agua o del oxígeno. En cambio, a través de canales, como ya lo vamos a ver, pues es un poquito diferente. Entonces, difusión simple a través de la bicapa, como te digo, es cuando las moléculas pasan a través de la membrana celular. Se le denomina moléculas lipídicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a las hormonas esteroideas,
a ciertos fármacos que son liposolubles, al oxígeno. La célula nos dice el oxígeno que pase por un canal específico. No, el oxígeno pasa, pero son moléculas pequeñas. El CO2 también molécula pequeña, el agua, el alcohol y algunas vitaminas, ¿no? Entonces, esas pasan, así de simple, por la bicapa. Ahí está. ¿Cuándo ocurre la difusión simple a través de canales? Estas pasan a través de canales o puertas especiales, ya sabemos que están hechas de proteínas, en la que, por ejemplo, hay un canal específico para el sodio, para el potasio, para el calcio, para el cloro. Son iones, y aunque son iones y también son pequeños, pues tienen compuertas especializadas. ¿Cuándo la difusión es facilitada? Nuevamente, en este caso, va a permitir el transporte de moléculas polares más grandes, ya vemos como por ejemplo aminoácidos, son más grandes, monosacáridos como la glucosa. Estos, al no poder atravesar la bicapa lipídica porque son más grandes, necesitan un transportador, una compuerta especial. Y esta compuerta está hecha también de proteínas, la cual va a facilitar el paso de la molécula al interior o el exterior de la célula, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la glucosa, los ácidos grasos, aminoácidos, etcétera, etcétera. Aquí está, mira, entra la glucosa, el receptor la recibe, valga la redundancia, y la expulsa o la ingresa, mejor dicho, al interior de la célula. ¿Cuándo el transporte es activo? Ya decíamos que todo lo anterior es un transporte pasivo, es decir, para la célula no le genera ninguna molestia porque va obedeciendo las leyes de la física. Es un transporte activo, decíamos, cuando este sí le genera cierto trabajito a la célula, porque requiere energía para poder pasar a la célula. Energía ya sabemos que se traduce como ATP para la célula. En este caso actúan las proteínas de la membrana, nuevamente, sus canales, pero se realizan en contra del gradiente electroquímico. En contra. En este caso, por ejemplo, tenemos la bomba de sodio-potasio, así se denomina, que va a ingresar sodio y potasio, y tenemos también la bomba de protones de hidrógeno, que va a permitir que al ingresar haga cierta reacción. Y por eso es que genera o gasta energía. Hasta aquí hemos hablado de la membrana. Mira cuántos procesos ocurren en la membrana. Pero vamos a meternos en nuestro viaje por la célula, vamos a meternos un poquito más al interior de ella. Vamos a saltarnos los organelos y vamos a llegar a la parte más importante de la célula, el núcleo. Y dentro de la célula, el secreto mejor guardado para ser un ser vivo, y es el material genético. El material genético está condensado en lo que tú puedes observar allí en la imagen con el número 1, los cromosomas. Los cromosomas son como una especie de, podríamos decirlo, como un ovillo de lana, que si comenzamos a desenhebrar, voy a encontrar mi larga cadena de ADN. Por aquí veo en el chat que alguien mandó una pregunta. Profesora, buenas tardes, disculpe, ¿qué era ósmosis? Creo que también se relaciona con la difusión. Es cierto, en la difusión simple mencionábamos que la difusión simple a través de la bicapa, que las moléculas eran tan pequeñas que podían ingresar por la bicapa lipídica sin ninguna dificultad. En este caso, la ósmosis es un proceso que se da con el agua, ¿ya? Lo he pasado esta imagen, pero ya que lo mencionas, pues genial, lo explicamos. Aquí está. Dice, en la parte final, el agua ingresa por el mecanismo especial de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Un mecanismo en el que se equilibra el exterior con el interior de la célula. En este caso también ocurren en tejidos, pero vamos a ver a nivel celular, ¿no? Por ejemplo, cuando el interior de la célula hay escasez de agua como tú puedes ver aquí,
Entonces, se dice que es un ambiente hipertónico. Tal vez en el exterior hay demasiada sal y por lo cual el agua tiene que ingresar. Cuando la célula está podríamos decirlo, equilibrio, hablamos del nivel isotónico, donde la célula, tanto en el ingreso como la salida, se mantienen en equilibrio, el ingreso y salida del agua. Y hablamos de un comportamiento celular hipotónico cuando la célula ha absorbido demasiada agua. Esto ocurre generalmente cuando aumenta la cantidad de sales y la célula tiene que permitir el mayor ingreso de agua. La célula ve como que qué es lo que más le conviene, porque a veces el ingreso de sales o las sales en exceso ocasionan que pueda eh, el agua pueda ingresar en mayor cantidad, ¿no? A eso se refieren con proceso de ósmosis. No se da en el caso de las sales, en el caso del oxígeno, ni en el caso del CO2. Solo se da en el caso del agua. Ya tengamos esto en mente. ¿Y qué tipo de transporte es? Transporte pasivo. ¿Ya? Transporte pasivo. Muy bien. Vamos a continuar por aquí. Esto ya lo vimos. Ajá, listo. Estábamos hablando entonces hasta aquí del citoplasma, ¿no? Citoplasma. Perdón, de la membrana celular. Pero vamos a hablar ahora sí acerca del... Ah, veo que hay otro mensaje. Eso es la crenación celular. La crenación celular ocurre cuando tal vez en el proceso de ósmosis el agua ingresa en mayor cantidad y ocasiona que la célula pueda aumentar su tamaño, como si se inflara como un globo. O si sale más de la cantidad requerida, pierda su volumen. Y sí, eso es la crenación celular. Muy bien, correcto, correcto. Bien, hablábamos del ADN, ¿no? El material genético o ADN va a codificar la información necesaria para poder construir una célula. Va a tener la información completa del ser vivo. Aquí nos dan un dato interesante que nos hace comprender un poquito la magnitud del ADN. Nos menciona que si sacáramos la cuerda de cada uno de los modelos de cromosoma, si sacáramos el ADN de todos nuestros cromosomas, de todas nuestras células, y las pusiéramos bien estiraditas uno al lado del otro, más o menos abarcaría la mitad de la circunferencia de la Tierra, tan solo de una persona. Pero ojo, dice de todos los cromosomas de todas nuestras células. Así es que pues, es bastante, ¿no? Mira, para que te des cuenta lo largo que es el ADN. Ahora, el ADN, ¿cómo se me escucha? Porque siento que aquí está un poquito lajeado. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Sí, profesor. Ah, ya. Sí se escucha bien. Apago un ratito la cámara porque sentí que se veía un poquito lajeado. Prenderlo nuevamente a ver si. Bueno, lo veo un poquito. Bueno, el ADN está resguardado en el núcleo. En este caso, el núcleo va a contener a los cromosomas, que es el ADN que está agrupado, condensado, y también se le considera el núcleo como el jefe, el centro del control. Podemos observar allí en la imagen que el núcleo tiene dos membranas, ¿no? Que la rodea una membrana doble, y en su interior se localiza el nucleolo. Así se escucha, me dicen por aquí por el chat. Bien. El núcleo es una estructura, como ya hemos visto, propia de las células eucariotas. Contiene una forma esférica. En algunas células es único, pero en otras células pueden tener más de un núcleo. Así es que no es determinado que siempre tenga un núcleo. Y hay células eucariotas que no poseen núcleo. Esas son excepciones. Tal vez si les pregunta de examen, las células eucariotas, ejemplo de células eucariotas que no posean núcleo, son los glóbulos rojos.
Pero los glóbulos rojos que circulan por nuestra sangre, esos no tienen núcleo. En algún estado de su vida, cuando estaban en los huesos formándose, los glóbulos rojos sí tenían núcleo, pero ya al salir de los huesos pierden los eritrocitos o glóbulos rojos el núcleo. Un tipo de células sin núcleo, pero son la excepción. De allí, todas las demás células eucariotas tienen núcleo, poseen el ADN, y es allí donde se realiza la copia, la duplicación, la reproducción celular. Son el centro de regulaciones de las células y van a controlar todas las actividades metabólicas. ¿Recuerdas el metabolismo? El proceso en el cual las células pueden, o los seres vivos, transforman la materia en energía. Pues todos esos procesos se llevan gracias a que el núcleo los dirige. Y también realiza pues todas las actividades reproductivas. En este caso, durante la división celular, esta función me dicen, durante la división celular detiene esta función y se desorganiza. ¿Por qué? Porque ya para la reproducción cambian las prioridades en la célula, ¿no? ¿Qué partes tenemos del núcleo? Vamos a tener la carioteca, el carioplasma y la cromatina. Veamos qué son cada una de estas. Bien, empecemos con la carioteca. La carioteca es la membrana nuclear. Esta es doble y como tú puedes ver en la imagen, contiene estos poros, es porosa. Mediante estos poros se va a permitir el ingreso y la salida de sustancias para el núcleo. Es una continuación de un organelo llamado retículo endoplasmático. Es como una extensión del retículo endoplasmático. Y por esa razón van a cumplir funciones semejantes. En este caso, el núcleo celular tiene un carioplasma también, al igual como la célula, es como una mini célula, ¿no? Dentro de la célula. En vez de citoplasma, hablamos de carioplasma o jugo nuclear. Este también es líquido, es un fluido coloidal, así como la clarita del huevo, les decía. Y va a contener proteínas, enzimas, va a contener nucleótidos y va a contener a los nucleolos. A veces es uno, a veces puede ser más de un nucleolo. Y también contiene a la cromatina, que justo es nuestro tercer ingrediente. ¿Qué es la cromatina? Bueno, la cromatina está formada por proteínas, llamadas histonas y no histonas, por el ADN, y esta cromatina es como una especie de hilo enredado. Cuando llega el momento de la reproducción, la cromatina se agrupa, se condensa y se forman los cromosomas. Entonces, ¿qué son la cromatina? Es como que el ADN desenrollado junto con otras proteínas, y los cromosomas son el ADN y las proteínas, pero ya enrolladitos, empaquetaditos. Su principal función de la cromatina, su misión, es sintetizar el ARN, o sea, fabricar, por decirlo así, replicarse de tal forma de que podemos hallar el ARN mediante un proceso llamado transcripción del ADN. Porque ya sabemos que el ARN es, por decirlo así, la mitad del ADN. Ya sabemos que el ADN tiene una forma de doble hélice, Esa estructura de doble hélice propuesta por Watson y Crick, entre comillas, porque aunque la historia nos dice que Watson y Crick propusieron la teoría del doble hélice del ADN, hace unos pocos años se descubrió que ellos no lo propusieron, o se copiaron, mejor dicho, de otra científica, Rosalind Franklin. Hoy sabemos que Rosalind Franklin fue la que propuso la teoría del doble hélice del ADN. Y bueno, el ADN entonces tiene como una trenza doble. ¿Y el ARN qué es? La mitad. Por eso es que una función de la cromatina es justamente sintetizar este ARN. Aquí podemos verlo mejor en la imagen. Enredado, así como tú puedes ver aquí como esos hilos verdes y naranjas, sería la cromatina. Aquí está el ADN más proteínas llamadas histonas y no histonas. Cuando llega el momento de la reproducción y se tiene que dividir la célula, necesitan estar organizados.
Es allí donde se forman los cromosomas. Aquí en la imagen podemos verlo mejor. Mira, en la parte izquierda de la imagen, un cromosoma de azul. Y si nosotros queremos sacarle una hebrita, vamos a ver que está compuesta de estas proteínas llamadas histonas, y rodeando estas proteínas, que son como unas perlas, está el doble hélice del ADN. Muy bien. Los nucleolos. Los nucleolos van a ser cuerpos, estructuras esféricas que tienen la función de fabricar o sintetizar a los ribosomas. Es el padre de los ribosomas. Y químicamente están constituidos por ARN y proteínas. Esa es su estructura, es básicamente tener ARN y proteínas. Una función de como ya dijimos, la función de los nucleolos va a ser fabricar ribosomas y a la vez almacenar el ARN. Pasemos ahora a hablar del citoplasma. Quiero ver cuánto tiempo nos queda. Maldito. Antes de seguir con el citoplasma, quiero ver algo. Bien. Muy bien. Antes de seguir con el citoplasma, chicos, porque ahí nos vamos a alargar un poquito más, voy a mandarles una práctica, ¿ya? Y luego de la práctica, pues ya vamos a hacer lo del citoplasma. O terminamos mejor esto. Sí. Lo que podemos terminar. Ya. A ver, denme un minutito para poder aquí colocarlo. Un segundo. Muy bien, ya lo vi. Vamos a hacer creo que la práctica, pero para que nos alcance bien en tiempo, primero vamos a hacer el break. Y luego del break vamos a venir a resolver la práctica. Luego de eso terminamos con lo del citoplasma. Nos va a dar muy bien. Aquí solo nos queda hoy tenemos hasta las 4:30, ¿no? Entonces nos queda como que 1 hora y media. Creo que sí nos da tiempo para hacer la práctica antes de seguir extendiendo. Entonces vamos ahorita a cortar la reunión. Son las 3:02. Vámonos hasta las 3:04, ¿ya? Menos de 15 minutos. Para que vayan a tomar agua, se refresquen un ratito y luego volvemos, ¿ya? Y pasamos a hacer la práctica que les voy a enviar por aquí, por el chat. Salimos un ratito entonces, ¿ya? Volvemos 3:15.